Ley principal de la resistencia mecánica. Desde el momento en que los granos del cemento inician su proceso de hidratación, inicia las reacciones de endurecimiento que se manifiestan inicialmente con el antiazamiento del fraguado y permanecen luego con una evidente ganancia de resistencia al principio, de forma rápida y disminuyendo la velocidad a medida que transcurre el tiempo. En la mayoría de los países, la normativa en la que se mide la resistencia mecánica del concreto es de 28 días, aunque hay una tendencia para llevarlo a la fecha de 7 días. La prueba de aceptación de concreto se realiza para conocer si cumplen las especificaciones de la obra. El concreto debe cumplir con las propiedades de resistencia, consistencia, flexibilidad, tensión. Estas propiedades pueden variar en la elaboración y el tipo de concreto que se va a utilizar en la obra. Tipos de prueba. Prueba de revenimiento. La prueba verifica el asentamiento del hormigón. Consiste en verter el concreto en un cono. Tiene una medida estándar de 30 centímetros de altura por 20 de base y 10 centímetros en la parte superior. Este molde metálico troncocónico tiene una base plana metálica que evita la absorción del agua. La prueba se realiza con una varilla de 5/8 lisa metálica de punta redonda para la compresión. En el proceso de la prueba se vierten en 3 capas, cada una con 1/3 de altura del cono, 10 centímetros aproximadamente, y se apisona 25 veces con la varilla. Cuando se llene el cono con un poco de desborde de concreto, se debe retirar el cono con cuidado y lo más rápido posible. El concreto se desplomará y, utilizando la altura del cono, se medirá el desplome del concreto. Bienvenido a Aprende con Cemex. En Cemex queremos compartir nuestros años de experiencia y darte algunos tips sobre control de calidad de concreto. Empezaremos por un ensayo común: el asentamiento, revenimiento o consistencia del concreto ASTM C143 o NTC 396. Para ello, necesitamos tomar una muestra y homogenizarla con una pala. Recuerda no dejar transcurrir más de 5 minutos entre la toma de la muestra y el inicio del ensayo. Necesitaremos un molde cónico de dimensiones estándar, una varilla lisa de punta semiesférica, una cuchara y un flexómetro. Humedece el molde y colócalo en una superficie horizontal. Apoya ambos pies sobre los soportes y con una cuchara comienza el llenado en 3 capas de igual volumen. Entre capa y capa realiza 25 inserciones. Recuerda dejar un exceso en la última capa para que luego de las inserciones pueda ser enrasado. Sin mover el cono, limpia los derrames alrededor que puedan afectar el ensayo. Coloca ambas manos en las manijas, retira los pies hasta estar en una posición estable y levanta el cono de forma vertical en un tiempo de 3 a 7 segundos. Coloca el cono de una forma invertida junto a la muestra de concreto y la varilla de forma horizontal apoyada sobre este. Mide la distancia entre la parte inferior de la varilla y la proyección al centro del cono. Este ensayo tiene una precisión de más o menos 1 pulgada. Algunos errores comunes son: primero, realizar la lectura al punto más alto del cono y no al centro. Segundo, tomar la lectura aun cuando el cono se ha partido. Tercero, tomar la lectura desde la parte superior de la varilla o cuando el concreto aún se encuentra en movimiento. Y cuarto, no considerar la precisión del ensayo. En Cemex trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Prueba de compresión. La prueba de compresión se realiza con cilindros de concreto, tomando una muestra del concreto de la obra. Son comprimidos en una prensa de laboratorio hasta ser quebrados. Se realizan pruebas en diferentes tiempos de curado. La prueba de compresión es uno de los más utilizados para controlar la calidad del concreto. Los cilindros deben ser metálicos, con una medida de 30 centímetros de alto y de 15 de diámetro. Elaboración de especímenes.
Para realizar la elaboración de especímenes es necesario moldes metálicos, varilla lisa de punta redonda en ambos extremos, cucharón, mazo de goma, llana o paleta. La norma INEN 1576 establece que para compactar el hormigón en moldes metálicos de 15 por 30 centímetros se debe usar una varilla lisa de 1.6 centímetros de diámetro y de largo entre 40 y 60 centímetros. Para moldes metálicos de 10 por 20 centímetros, una varilla lisa de 1 centímetro de diámetro por 30 centímetros de longitud. Ambas varillas deberán tener las puntas redondeadas. Todas las herramientas se deben humedecer antes de ser usadas. Los moldes metálicos de 100 por 200 milímetros deben ser llenados en 2 capas. Cada capa deberá ser hincada 25 veces con la varilla metálica y posteriormente se golpeará el cilindro con un mazo de goma de 10 a 15 veces. Este proceso se realizará con cada capa para asegurar su compactación. El hincar cada capa de hormigón en el cilindro y golpearlo con el mazo ayudará a desalojar todo el aire dentro de la muestra, logrando la compactación del hormigón. Existen varios tamaños de moldes metálicos, sin embargo el más común es el de 10 por 20 que se utiliza para agregados de hasta 2.5 centímetros. Proyectos que requieren agregados de más de 2.5 centímetros requieren moldes metálicos de 15 por 30 centímetros o más. Errores comunes: llenar los moldes metálicos en una sola capa por completo y no por partes. No hincar el cilindro. Usar varillas corrugadas o cuartones de madera para hincar la muestra. Usar varillas con puntas planas. Utilizar la varilla como mazo de goma. No usar los moldes metálicos adecuados según la norma INEN. Utilizar tubos de plástico como moldes metálicos. No asegurar el cilindro con la base. La prueba de compresión simple del concreto se realiza para controlar que la resistencia del concreto en obra sea la especificada en el diseño. Se ensaya un cilindro de hormigón estandarizado según la norma ASTM C31 con medidas de 30 centímetros de alto y 15 centímetros de diámetro. Se mide las dimensiones del cilindro. Se mide la altura. Y se mide 3 diámetros: superior, medio e inferior. De esta manera se obtiene un diámetro representativo del cilindro. Resultado: diámetro promedio 148 milímetros, altura de la probeta 297 milímetros. Se debe tratar de que la superficie del cilindro esté totalmente nivelada, mediante la aplicación de placas de neopreno en la superficie superior e inferior del cilindro. Se enciende la máquina y se verifica la escala. Se coloca el cilindro en la máquina de compresión uniaxial, procurando que la aplicación de la carga coincida con el eje axial del cilindro. La norma ASTM C39 estipula una velocidad de aplicación de carga de entre 565 libras por pulgadas cuadradas sobre segundo a 1413 libras por pulgadas cuadradas sobre segundo. Estos intervalos de velocidad permiten una correcta lectura de la carga. En el momento de la rotura del cilindro, se toma la lectura de la carga aplicada por la máquina de compresión uniaxial y dividiendo esta para el área de la sección transversal del cilindro, obtenemos la resistencia a la compresión simple del concreto. El valor obtenido de la resistencia a compresión simple del concreto deberá ser mayor o igual a la especificada en el diseño. Para el control de calidad del hormigón en obra, de cada muestra se harán mínimo 6 cilindros, de los cuales 2 se ensayarán a los 7 días, 2 a los 14 días y 2 a los 28 días de edad de la probeta. Estos cilindros deberán ser adecuadamente curados. Prueba de contenido de aire. El objetivo de este ensayo es determinar el contenido de aire en el concreto recién mezclado a partir de la observación del cambio del volumen del concreto. Es un cambio en la presión. Para realizar esta prueba se debe utilizar un medidor de contenido de aire tipo A o B. En el ejemplo hablaremos del tipo A para determinar el aire en concreto fresco. Consiste en una canasta cilíndrica de 7 litros de capacidad. Incluye un monómero
grande, bomba de aire y válvula. De experiencia y te damos algunos datos clave sobre control de calidad de concreto. En este video hablaremos sobre la determinación del contenido de aire del concreto, usando el método de presión, específicamente usando el medidor tipo V. Necesitaremos una muestra de concreto, un recipiente de medida cuya capacidad dependerá del tamaño máximo nominal de la grava. Su borde superior debe ser liso y plano. Un medidor de aire tipo V. Una placa de enrase rectangular y plana. Puede ser de acero con mínimo 6 milímetros de espesor o de acrílico de mínimo 12 milímetros de espesor. Frasco de boquilla flexible. Una varilla apisonadora de acero, lisa y de punta redondeada. Una maceta o martillo de goma con un peso de 600 más o menos 200 gramos. Y un cucharón. Procedimiento. En este video nos centraremos en concretos de asentamiento y métodos de vibración con maceta. Primero, toma una muestra de concreto siguiendo la ASTM C172 o NTC 454. Segundo, vierte el concreto en el recipiente de medida, llenando en 3 capas de igual volumen, con 25 inserciones de la varilla y 10 a 15 golpes con la maceta por capa. Tercero, una vez completadas las 3 capas, procede a enrasar con la placa de enrase, como se describe en la norma ASTM C138. Cuarto, una vez lleno el recipiente, retira los excesos de concreto con un trapo limpio, incluyendo el borde superior del recipiente, y limpiar cuantas veces sea necesario, hasta no tener partículas que impidan el ajuste de la tapa. Quinto, ensambla la tapa del medidor de aire con el recipiente y asegura las grapas en cruz para garantizar un cierre hermético. Sexto, cierra la válvula de purga de aire. Séptimo, procede a verter el agua con el medidor a través de una sola de las válvulas para empujar el aire hacia la otra válvula y llenar el espacio vacío que queda entre el concreto y la tapa. Golpea suavemente las paredes del recipiente para asegurar que no quede aire en forma de burbujas. Cuando este espacio se llene, el agua saldrá por la válvula opuesta. Octavo, bombea aire dentro de la cámara de aire de la tapa, llevando la aguja hasta el punto de lectura inicial, definido previamente en un proceso de calibración, y golpea suavemente el manómetro para que se estabilice la aguja. Espera unos segundos a que el aire comprimido se enfríe. Noveno, cierra las 2 válvulas de paso en la tapa del medidor y abre la válvula de aire principal. Golpea con firmeza la pared del recipiente con la maceta. Finalmente, golpea suavemente con los dedos el manómetro y procede a tomar la lectura del contenido de aire. Errores comunes. No golpear el manómetro suavemente con la mano antes de tomar la lectura del contenido de aire. No limpiar de forma adecuada la superficie del recipiente antes de poner la tapa. No cerrar bien la válvula principal del aire durante el bombeo de aire. Hace que se introduzca aire al interior de la muestra, pero también agua al compartimiento de aire, resultando en erróneas lecturas futuras. Prueba de flexión del concreto. El ensayo observa la resistencia a la flexión. Es una medida a la tracción del concreto. Es una prueba realizada en una viga o losa de concreto, no reforzada. Se mide mediante la aplicación de fuerza a vigas de concreto de 15 centímetros por 15 centímetros de sección transversal y con una longitud como mínima de 3 veces su espesor mayor a 45 centímetros.
Los equipos necesarios son pórtico de flexión, balanza, viga simple, regla metálica, se coloca la viga en la balanza y se obtiene su peso. De la misma manera, se comprueba que la viga cumpla con las especificaciones estipuladas en la norma. Se mide la viga en ancho, largo y profundidad. Para cada una de estas medidas, se realizará 3 mediciones con las que se obtendrá un promedio, el cual se utilizará posteriormente. Colocamos la viga en su posición y comprobamos que cumpla con los criterios establecidos dentro de la norma. A continuación, se introducen todos los datos obtenidos de la viga en la máquina, como la base, la altura y la longitud de la misma. La máquina nos entregará el área de la viga. También se introduce la masa y la edad. Finalmente, introducimos los datos de la velocidad de carga y la distancia entre apoyos. Se procede con el ensayo. Se carga la viga de forma continua y sin impacto. La carga se aplicará a una velocidad constante hasta el punto de ruptura. Aplicar la carga a una velocidad que aumenta constantemente entre 0,9 y 1,2 megapascales sobre minuto hasta la ruptura. Esto se encuentra estipulado en la norma. Al momento de la fractura, se debe verificar en qué tercio de la viga se realizó la ruptura. A continuación, la máquina nos entregará los resultados. Calculamos el módulo de la ruptura dependiendo en qué tercio de la viga se realizó la fractura. Para esto, necesitamos 3 mediciones de la cara fracturada y se procede utilizando las fórmulas que se encuentran en la norma. En este caso, utilizaremos la fórmula número 2 estipulada en la norma, debido a la ubicación en donde ocurrió la fractura. También se puede observar la fórmula número 3 para el módulo de ruptura, en este caso no fue necesaria.